¿Qué está pasando? Por lo pronto hay ministro de Economía, Silvina Batakis, que es actualmente secretaria de Provincias en el Ministerio del Interior. Ella está con Guado de Pedro. Es un nombre que circulaba ayer, pero no tenía el peso político, por eso no era muy tenido en cuenta. Después de una conversación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner de media hora, en la que intervino para que el presidente llame a Cristina Estela Carlotto. Digo, estaba tan mal la situación. Alberto no quería llamarla. No. La discusión de hoy todo el día fue que el presidente no quería llamar a Cristina Kirchner. Cristina Kirchner dejaba trascender que si llamaba a Alberto lo iba a atender. O sea, la situación hoy era esa, con el círculo cercano del presidente en Olivos, sumado Sergio Massa. Finalmente hubo acuerdo con el nombre, querían rápidamente cerrar el cargo de ministro de Economía que estaba vacante. El resto de los cargos, incluido el desembarco de Sergio Massa en el gabinete, no están definidos y quizá pase para mañana esa decisión. ¿Y cómo para mañana? Bueno, porque no hay acuerdo, no está habiendo acuerdo, tiene que haber un acuerdo. En el caso de, a ver qué tienen ustedes, en el caso de Massa, ¿no hay acuerdo con Cristina, no hay acuerdo con Alberto, no hay acuerdo con quién? El problema es que la conversación con Cristina, que además de Carlotto llamaron muchos gobernadores, por poner dos nombres, Infran y Zamora fueron dos de los gobernadores que hoy lo llamaron a Alberto Fernández para decirle... Para que llamara a Cristina. Claro, además de eso, digo dos que me consta que lo llamaron, sí. Pero que lo llamó todo el mundo, porque hay una cuestión personal entre ellos. Por eso Alberto Fernández no quería llamarlo. Además de todos los ministros de confianza del presidente que le dijeron... incluida, porque te voy a decir un nombre, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, que uno no puede decir que tiene una buena relación con Cristina, pero dijo, llámala, Alberto, porque no, si no nos salimos... Vilma Ibarra en su momento publicó un libro terrible contra Cristina. Por eso lo menciono, y es una de las personas que ha estado al lado del presidente desde el primer momento, pero la situación hoy era de tanta tensión. Sergio Massa estuvo en Olivos temprano, se fue, después volvió, también le dijo, si vos no hablás con Cristina no hay salida posible. Ese llamado, como cuenta Jessy, se dio y se concretó. El tema es que es como, hace un año que no nos hablamos, te llamo por teléfono y se resolvió el gobierno. No, Cristina lo que dijo es, ok, retomamos el diálogo, pero juntémonos y veamos no cuáles son los nombres, no si es Batakis, si es Marco Labaña, si es Massa jefe de gabinete, sino cómo es y qué pasa con el Frente de Todos de acá al 2023, si esto es un gobierno de transición, pensando en el 2023, o cómo van a ser de aquí en adelante la forma en que vamos a tener de gobernar. Por eso es que no hay más anuncios, porque en realidad lo que quiere Cristina es mañana juntarse con el presidente de la Nación y hacer un replanteo de la situación del gobierno, y hay que ver qué posición toma el presidente ahí, que ya no es, me parece, una cuestión de opinión, de qué quiere o qué le gustaría a Alberto Fernández, sino de posibilidades. Digo, si a vos te llaman los gobernadores, te llaman los intendentes y tus ministros, que hasta hace 5 minutos estaban con vos y hace por lo menos 20 días que no paran de pasar por el despacho del Senado o uno de los jefes de la CGT. Claro. Alberto quedó ahora más solo que antes. Alberto otra vez quedó obligado a tomar las decisiones. Peor, lo que dice Maru es que la gravedad de la situación es que están buscando qué rol le dan al presidente, que las decisiones se están tomando en otro lado. Es que en un punto es ese, el kirchnerismo, ¿qué decía ayer y qué dice hoy? Bueno, que dé pie, que deje lugar a una intervención, entre comillas, del gobierno y se vaya a tocar la guitarra Olivos. Bueno, esa era la idea con Massa jefe de gabinete. Claro, totalmente. Lo que pasa que me parece que que no es solo el kirchnerismo, porque si fuera solo el kirchnerismo, y el peronismo, uno podría decir lo que pasó con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que muchos hicieron una lectura política de ese momento. El kirchnerismo quedó aislado, porque es cierto, si vos mirabas la foto del Congreso, el kirchnerismo había quedado con muy pocos votos y el fondo y el acuerdo con el fondo había salido. El derrotero de la economía de ese momento, febrero-enero, a esta parte, ha sido cada vez peor, con crisis políticas, con desacuerdos personales ya entre Alberto y Cristina, y la situación, me parece, de Alberto Fernández hoy, es que no es solo el kirchnerismo el que le está diciendo así no se puede seguir. Se lo está diciendo Sergio Massa, se lo están diciendo los gobernadores, se lo están diciendo ministros. Entonces, ¿con quién gobierna Alberto Fernández? Ministros propios, además, ¿no? Ministros propios. ¿Vos qué pudiste recoger durante el día? Durante el día, bueno, en el mundo financiero había muchísima intriga sobre cómo se resolvía esto, y me parece que la primera cosa que tenemos que decir es que la respuesta o la resolución de esa no es buena para una lectura de mañana de los mercados financieros. Mañana tiene la suerte el gobierno de que es feriado en Estados Unidos, es 4 de julio. Claro.
y eso va a dar un poquito de margen y un poquito ¿Pero de vos paz. decís que puede haber feriado cambiario mañana? Mira, eso ahora lo va a decidir la ministra de Economía. Básicamente, en el Banco Central hasta hace una hora decían, si no hay ministro de Economía, una hora antes de que abra el mercado, vamos a dictar feriado cambiario. Si hay ministro de Economía, será el ministro de Economía quien vea si lo da lo o no. resuelve. Pero la verdad es que mañana probablemente tengamos un día muy malo, porque Silvina Batakis no por quién es Silvina Batakis, fue ministra de Economía de Scioli, pero también es alguien que estuvo con Blecher en el Banco Central en su momento, en momentos de tensión cambiaria fuerte, era muy joven en ese momento, pero digamos, no es que le dé miedo de por sí el nombre de Silvina Batakis a los mercados, pero la falta de autonomía, la falta de poder político. Silvina Batakis no es un nombre que le dice al mercado financiero, mañana hay un plan económico para resolver los problemas que tiene la Argentina. Es que no, porque eso, como tampoco era el problema Guzmán, eso no lo puede decir un ministro de Economía por el nombre en sí. Lo que se necesita, y que por eso insisto en lo que está pasando en el gobierno y cómo Alberto llega a tomar las decisiones en las condiciones en que las tiene que tomar, que es siempre como obligado por las circunstancias. Esto que hoy se esperaba que sucediera y que otra vez no va a suceder, que era un recambio más estructural del gabinete, confusión. Hoy yo vi un gabinete entero, o sea, dentro de claro. lo que circuló hoy a la tarde era incluso un montón de cargos. Sí, desde anoche. Jefe de gabinete. Se puso todo en Justicia. discusión. Se puso todo en discusión, pero lo que tienen que responder es, en adelante, ¿qué van a hacer con el fondo? O sea, quien asuma va a defender el acuerdo con el fondo o no. ¿Qué va a pasar con las tarifas? No son decisiones menores. no lo va a ¿Alguien se defender? imagina a Massa rompiendo con el No, fondo? obviamente no. Diciendo las tarifas que se quedan como están, vamos a emitir todo lo que haya que emitir. La verdad es que no, es difícil la situación. Y Batakis no llega ahí por sciolista, llega ahí por Cristina. Digo, el dato hay que marcarlo. Ella ¿Y por qué Cristina elige a Batakis? Bueno, no había muchas opciones. O sea, todos los nombres que circularon, incluso algunos dejaron trascender que no iban a ser, por ejemplo, Martín Redrado, que Alberto no lo quería de todas maneras, entiendo yo. Hoy lo llamaron a la Hoy lo mañana, igual llamaron temprano. en un sondeo, Olmos. pero Olmos ya lo había llamó. dicho Redrado en un montón de entrevistas que él para asumir quería leyes. O sea, Obvio, sí, ya claro. estaba diciendo que no anticipadamente. Porque es algo que el gobierno no le puede garantizar Claro. porque no tiene los números. Por más que Alberto quisiera las leyes, no puede decirle a nadie si las vas a tener Porque no tiene porque no tiene los números. Tampoco Sergio Massa. Sí, totalmente. Con lo cual, esta primera definición sobre Batakis pesa un nombre que tiene que ver con Cristina. Digo, aunque no sea una kirchnerista dura y tenga como... Que no se confunda, porque Massa no hubiera aceptado a alguien de Scioli, por decirlo de alguna manera. El resto está trabado porque las relaciones están mal. Las conversaciones hoy en Olivos no eran tan amigables. Massa estaba enojado con la situación porque iba y venía, hablaba con Máximo Kirchner por teléfono anoche, tarde, hoy iba, llevaba, traía. Fue un día difícil, el presidente estaba muy encaprichado en su posición de no querer abrir el diálogo, no habló con algunos gobernadores, por ejemplo, hasta hace un rato no había hablado con Axel Kicillof, es decir, no es que abrió ante una situación de crisis, se abrió al diálogo con todos los actores políticos, sino más bien todo lo contrario. Lo que pase mañana no está claro porque la Cámpora sigue insistiendo con el ingreso de Massa en el gabinete, que es algo que está ocurriendo, y no está tan claro que eso vaya a ocurrir y en qué condiciones se va a dar. Ya me confirman que todas las otras decisiones pasaron para mañana. Hoy no hay que esperar mucho más en términos de novedades. Y mañana perdón, siendo optimistas. Sí, Claro. Yo creo lo mismo. Porque no lo veo mañana, la Lo veo verdad. mañana, eso es una resolución. A mí lo que me decían es, el resto se decide en la semana. Necesitamos tener un consenso sobre un nombre para el Ministerio de Economía. Hoy, antes de que llegue el lunes y que abran los mercados, el resto se discute en la semana. Bueno, eso políticamente es complejo, financieramente va a ser muy complejo de digerir. sí, lo que pasa es que incluso en el kirchnerismo, ¿qué planteaban? No basta con Batakis. Que el anuncio ante semejante crisis política sea solo Batakis. No, y además, déjame que te diga una cosa, el momento en el que llega. Porque si Silvina Batakis es anunciada ayer a las 5 de la tarde, es una decisión. Lo que se anuncia hoy, con toda la con muchísimo bicicleta que hubo respeto hoy. a ella, es que es el último nombre que encontraron. Y eso le pone todo el desgaste a una persona que tiene que asumir. Es que ya asume mal. Por eso había tanta bronca inclusive con Martín Guzmán. Pensemos que Martín Guzmán estuvo el viernes en el acto de la CGT con Alberto Fernández, con los ministros que pudo hablar, les comentó los buenos resultados que había tenido en la semana con las reservas y con el canje de bonos en pesos.
O sea, no estaba Anunció un ¿Y previsto. viaje qué a fue, París. perdón, ¿y qué Anunció. fue lo que cambió? ¿Por qué se fue? Hubo una conversación con Alberto Fernández el jueves en Olivos donde le dijo, hago una traducción, toda la botonera, energía y Banco Central, si no, no puedo seguir. Con su equipo habló el viernes, incluso el sábado lo citó al Ministerio de Economía. Ya había el viernes a la noche tomado la decisión. Alberto Fernández le avisa cuando el presidente estaba almorzando con Fabián de Sousa del Grupo Indalo. en Zárate, sí. Sí, le avisa, a mí me cuentan testigos bien directos, que el presidente no terminaba de entender que le estaba renunciando y que era en serio. Estas formas Sí. de Alberto de decir, lo vamos llevando, lo vemos, te contengo, no te voy a dar... Y la verdad es que lo que pasó es que al rato salió el tuit de Martín Guzmán que se iba, confirmaba o sea, que- que confirmaba que no estaba negociando, sino que se estaba yendo. Sintió, ¿qué dice él? Que no había más margen para nada, que la situación económica era cada vez peor. Alguno dirá, bueno, se está autoexculpando de su propia gestión. Sí. Puede ser, pero también era inviable seguir con Cristina en contra. Me parece que ahí un poco también lo que terminó de detonar es la tensión con el Banco Central. Las medidas de la semana pasada fueron duras, fueron difíciles de implementar, pero también llegaron con una enorme tensión con el directorio del Banco Central y con el presidente del Banco Central, Miguel Pese, con el que Guzmán tuvo todo el tiempo una diferencia de estrategia y de ideas sobre cómo se manejaba el endeudamiento, sobre cómo se manejaban las reservas, y ahí es donde me parece que lo que hizo Guzmán es decir, también hay que mover a Pese, y cuando le dijeron que no, una cosa que era que le explicaran que no se movía o no sacaban a alguien que era de Cristina Kirchner, pero la verdad es que lo que le terminaron diciendo es que tampoco se movían los de Alberto Fernández, ¿no? Ahí hay como una gota, aunque Que para el tipo no- que para el no se tipo bancó. le demostró que no iba a tener margen de maniobra, aunque yo creo que buena parte del problema en el que estamos es la mala gestión que hizo él, claramente, ¿no? Sí, sí, está claro. Había mucha bronca ayer en el gabinete Sí. de Alberto Fernández con Martín Guzmán, como una suerte de decir como qué desagradecido. El capital político que le quedaba a Alberto Fernández Era lo Guzmán. gastó en bancarlo a Martín A Guzmán, Guzmán. y Guzmán se va en el peor momento del ¿Qué otra presidente. cosa trascendió del diálogo telefónico entre Alberto y Cristina? Y estaban los dos solos, el resto de los funcionarios quedaron fuera Sí. del despacho de Alberto Fernández. Dicen que, digamos, la verdad es que trascendió poco esa conversación, que fueron términos generales, que no fue el detalle y que quedaron en seguir hablando. No había nadie en ese momento con Alberto Fernández adentro de ese mismo lugar. Quería mencionarte que tuiteó Gabriela Cerruti anunciando portavoza, habló la con portavoza. un error. ¿Perdón? Ay. Un error, el tuit tiene un error, ahí lo tenemos. El presidente designó a Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía. Ah, bueno. Bueno, estaba Economía apurado. de- Al para ver. Ministerio de lo comía. Bien. Sí, bueno, Bueno, fallido. Tampoco vamos a esperar que... hoy Sí. justo la teníamos para boluda de la semana. Bueno. Mira, tuvimos Tuvo suerte. tuvimos que levantar todo el programa, el monólogo, el sketch y todo, pero la boluda de la semana era Cerruti, porque esta semana, la semana anterior, en realidad, hoy es domingo, dijo que el presidente, le preguntan por qué había cancelado su agenda Alberto para ir a ver a Milagro Sala, y Cerruti dijo que estaba en Jujuy, después volvió a Argentina. Después volvió a Argentina. Gaby Jujuy está en Argentina, por lo menos